Expertos están mirando este nuevo mecanismo de infección como la clave para prevenir el aumento de la propagación del virus. No se sabe todavía qué volumen de microgotículas son necesarias para infectar, pero no podemos descartar la posibilidad que las microgotículas hayan extendido la propagación del virus hasta cierto punto. Esta simulación solo usa las microgotículas. 5 minutos después, 10 minutos después, 20 minutos después, las microgotículas siguen flotando. ¿Por qué te detuvieron? Bueno, pero eso fue un invento de los que me denunciaron en su momento. Ya la pasé bastante mal yo. Porque no solamente pasé mal yo, sino mi familia, todos. Porque es una injusticia lo que tiene mi familia. Fue detenido un dirigente sindical de los realmente importantes. Atención con este hombre, Herme Juárez, el señor de los puertos. Fue indagado por el juez González Charbay de Campana y el juez determinó que vaya preso a la cárcel de Ezeiza. Tu causa arrancó siendo una acusación de narcotráfico, por un informe que había hecho AFI, y después terminó en una causa por cualquier otra cosa. No hay ninguna duda que fue así, no hay ninguna duda. Ese tema del AFI a mí me perjudicó totalmente, porque es una causa inventada, pero inventada realmente seria, porque me trataron de arruinar. La verdad que lo que quería quedarse era con el puerto. Un hombre que ha construido poder e imperio alrededor de los trabajadores y de los empresarios portuarios de todo el cordón industrial y el sur de la provincia de Santa Fe a lo largo de 50 años. Pero vos te iba a ver Dietrich, el ministro de Transporte de Macri, se sacaban la foto y... No. A Dietrich yo lo atendí en un momento, pero no era mi amigo, era mi enemigo, porque siempre lo fue. Porque a mí me llevaron a Buenos Aires a la oficina y me pegaron una apretada regular para que yo le cediera los lugares a las empresas de ellos y no me quise. Espera. ¿Cómo es una apretada? ¿Qué te dicen? La escúchame, o la cooperativa pasa a ser nuestra o va a tener problemas. Lo primero que vamos a hacer es que él va a definir, tenemos que definir con Cristian una unidad que sería o Ezeiza o Marco. Hay un pabellón que lo vamos a hacer completo, lo vamos a alambrar, lo vamos a equipar todo y ahí vamos a meter todo. Lo metimos así en una causa. Videla nos armó todo un coso, hizo una entrada anterior, nos pidió muchas tareas y metimos varias tareas juntas y se mezcló entre todas. Y a la mierda, y ahí salió eso del segmento 2. En términos judiciales hay una diferencia fundamental entre los procesos de corrupción del kirchnerismo que se investigaron ni bien asumió Macri y estas causas de espionaje ilegal. ¿Por qué les digo esto? Porque en términos de la investigación de corrupción había que demostrar primero que eran manejos ilegales y después había que conseguir las pruebas. Por eso, fíjense que la causa que más rápido avanza era la más obvia, que era la de José López, al que lo engancharon con la plata que tiraba por arriba del convento. En el caso del espionaje ilegal, la prueba ya está. En términos judiciales, la prueba está. Solo falta definir si lo que se hizo fue ilegal o legal. ¿Sí? A ver, que al Instituto Patria lo espiaron, que a Santilli lo espiaron, que a todos los espiados, sí, está probado que los espiaron porque aparecieron los correos pinchados, aparecieron los intercambios, aparecieron incluso, aunque Alan Ruiz diga que él no reconoce su voz, apareció esta grabación de Alan Ruiz, que era el jefe, uno de los jefes de la AFI, donde aparece dando instrucciones sobre cómo espiar a tal cual persona. O sea, la prueba del espionaje está. Solo falta definir si es legal o es ilegal. Por eso es que la causa va más rápido y, atención, porque eso va a llegar rápidamente al expresidente Mauricio Macri.
E insisto, una cuestión es un delito de corrupción, malversación, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, todo el espectro del código que tiene que ver con la corrupción, y otra cosa muy diferente y más grave es el espionaje ilegal. Recuerden que en esta saga yo les venía contando que la investigación tal como la estaba llevando el juez Villena, al que lo apartaron de un boleo rápidamente, un boleo, no, una acordada de la corte, ustedes saben que a veces los términos jurídicos mucho no me gustan, pero bueno, venía investigando así, de Alan Ruiz, que es el señor que ahora dice en su indagatoria, lo citaron a declarar, ya lo soltaron, está en su casa, pero lo citaron a declarar y él dijo que él no reconocía la voz de la grabación que le hicieron. Pero bueno, en cualquier caso venían investigando hacia los secretarios privados de Macri, Martinengo, Darío Nieto, y esto no iba a llevar a ningún lado. Esto era como hacer jueguito, no iba a llevar a ningún lado. En cambio, ahora la causa fue para este lado y fíjense, van a habilitar el domingo, va a declarar Silvia Magdalani y el lunes Gustavo Arribas. Y en algún momento lo van a citar a Macri porque por más que Magdalani diga que estas cosas ya fueron juzgadas o que eran órdenes judiciales, va a tener que probarlo. Y hasta ahora, por cómo viene la causa, porque ya arrancó el procesamiento de Alan Ruiz. Y Alan Ruiz dijo que sí, que él reportaba a la señora 5, que era la número 2 de la AFI. Y después está el jefe, arriba, que no tenía ninguna experiencia ni inteligencia. Era un señor que vendía jugadores de fútbol, pero no importa, le dieron la AFI, total, era un hombre de confianza de Macri. Pero si se le aplica el mismo criterio que se le aplicó a Cristina para decir que ella no podía ignorar lo que hacían sus subordinados en la megacausa de obra pública, por ejemplo, lo tiene que citar indagatoria Macri. Entonces, este es el punto donde esta causa va rapidito. Alan Ruiz ya está procesado, la citaron un domingo a Magdalani, el lunes arriba, y después queda a ver si se van a animar a citarlo al expresidente Macri. ¿Por qué? Porque la AFI, organismo de inteligencia, dependía directamente de Macri. Entonces, si se aplica el mismo criterio que le aplicaron a Cristina, Macri no podía ignorar lo que pasó. En el procesamiento de Alan Ruiz hay un par de cosas interesantes. Bueno, obviamente aparece citado este programa GPS porque fuimos nosotros los que presentamos la declaración. Pero ¿por qué les digo yo que la prueba está constituida? ¿Sí? Que no hay que probar nada. Bueno, esto es, acá está, ¿no? Acá aparece, entre las cosas que le mostraron a Alan Ruiz cuando lo citaron en indagatoria, primero la grabación del programa, y esto es cuando hicieron el allanamiento. En lugar de llamar por teléfono para pedir las cosas como corresponde, me mandaron 11 muchachos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, 2 jueces, uno Auge, el otro Villena, ¿sí? Grabación de un audio aportado por Redondo Graña mediante la orden de presentación liberada por esta sede del 8 de junio. ¿Sí? Esto es. ¿Qué dice Alan Ruiz? Dice que él no reconoce la voz, medio raro, porque, a ver, si él es un buen agente de inteligencia, sabrá que existen las pericias de voz, y rápidamente se podrá saber si es o no la voz de Alan Ruiz. Y además hay testigos, porque están los que lo grabaron. Después la otra cosa que hace Alan Ruiz en todo ese tiempo es decir que los agentes eran poco menos que una manga de truchos, que tenían una cueva y en Mataderos, que tenían negociaciones con Barra Brava, que tenían cuevas financieras, pero nada de esto lo denunció. Cuando le preguntan en un momento dado a Alan Ruiz si él sabía algo de lo que habían investigado sobre Cristina, recuerden que a Cristina Fernández de Kirchner, además esto es lo que siempre se dice, que siempre te agarran en la más boluda. A estos tipos los agarraron en la más boluda, porque fueron y plantaron un auto delante del Instituto Patria. Obviamente, alguien se dio cuenta, anotó la patente. Cuando chequearon, la patente era un auto de la AFI. Y después dijeron que a Cristina la estaban investigando porque podía haber un atentado en el marco del G20. Claro, cuando se conoce la causa, por acá teníamos el extracto de la causa denominada G20, es ahí, en ese marco, en ese paraguas que metieron, acá está, ¿sí? Que investigaron a María Eugenia Vidal, ¿sí? María Eugenia Vidal, que recuerden, ¿por qué le investigaban a Vidal? Porque querían tener algo seguramente para apretarla, porque recuerden que había una parte del empresariado que decía que Vidal tenía que ser la candidata y no Macri. Andá a saber qué consiguieron de Vidal. Lo cierto que Vidal nunca quiso ser la candidata. Graciela Ocaña, lo que dicen de Graciela Ocaña es que ella sabía
que la estaban investigando. ¿Sí? Diego Santilli, otro que no sabía nada, y está hoy, es el día de hoy, que está caliente como un puma con esta cosa, porque entre los que trabajaba con Gustavo Arribas, ahora se sabe, Arribas tenía trabajando casi como un ñoqui, ¿sí? Por lo menos esto es lo que él dice, a Martín Terra, que era el ex marido de Analía Mayorana, la esposa de Diego Santilli. A Terra, que era el cocinero prófugo durante todo este tiempo. Estamos hablando de un nivel de ridículo. El jugador, el representante de jugadores de fútbol, Arribas, el hombre de confianza de Macri, se llevó un amigote, esto es lo que dice el propio Martín Terra, a trabajar al AFI como si fuera un ñoqui, porque dice que él no sabía nada, andaba por el mundo alegremente y le ofrecieron un contrato en la agencia de inteligencia y agarró, total. O sea, este señor estuvo prófugo, el cocinero, acá está, Arribas, tenía contratado a Martín Terra, un cocinero, y no era para cocinar, lo tenía contratado para espiar, le pagaba como ñoqui. Bueno, en fin, esta era la AFI de los tiempos de Arribas. Terra estuvo prófugo como una semana, cuando la causa se la sacan a Villena y para no ir preso, finalmente se presentó y declaró que él era un pobre pavote. En la práctica, cuando uno lee la declaración, él no sabía nada de nada. ¿A qué lo llevaron? A la cárcel de Seiza, que era la cárcel que después estaba toda alambrada, con micrófonos y con cámaras para espiar a los presos acá. Y él dijo, no, yo quería conocer la cárcel. Raro. ¿Cómo? Bueno, vamos de tour a la cárcel de Seiza porque nunca vi una cárcel. Una respuesta que son un insulto a la inteligencia, pero en cualquier caso, fuera un agente de inteligencia o no, o fuera simplemente un ñoqui para que le pagaba Arribas, con el testimonio del cocinero prófugo fue que fueron contra Diego Santilli en el marco de esa causa del G20. Cuando uno analiza un poquito más de la causa, se entera, por ejemplo, detalles, ¿cómo decirlo?, raros. ¿Alguna vez escucharon hablar de la aplicación Earthwatch? Bueno, es una aplicación de espionaje, ¿sí? Durante octubre de 2018 y octubre de 2019, esto consta en la causa, la Argentina contrató la aplicación Earthwatch, que es una aplicación que permite desde los satélites espiar o sacar hasta el número de una patente de un auto, hasta ver la cara de alguien. O sea, es como un super satélite en tiempo real para poder seguir a alguien. No se sabe qué se hizo con esa aplicación, no se sabe a quién se siguió, a quién lo fotografiaron, no hay pruebas. La AFI tenía contratado ese programa, pero nada de lo que se hizo con eso quedó en algún lugar registrado. No se sabe exactamente para qué lo utilizaron. Lo que se ve en la declaración de Alan Ruiz, que era una declaración preparada como para distraer, ¿no? O sea, si este era el jefe de inteligencia de la Argentina, la verdad que haciéndose el boludo queda como un ganso. Pero bueno, ¿qué dice? Por ejemplo, le preguntan a Alan Ruiz, dice, ¿usted sabía cuál era la orden concreta por la cual tenía que vigilar el Instituto Patria? ¿Qué contesta Alan Ruiz? No recuerdo. Le preguntan, ¿existió alguna información puntual o un hecho respecto de la persona de Cristina Fernández de Kirchner? No recuerdo. Después le preguntan si reconoce el audio que pasamos aquí en este programa. No es su voz. Esta es la declaración de Alan Ruiz, que se la pasa haciéndose el pavo. Lo único que hace de interesante, sí dice que él reportaba a Magdalani. Entonces acá es donde la cosa se pone divertida y por lo menos parece que se está acelerando. A Alan Ruiz ya lo procesaron, Magdalani tiene que ir a declarar el domingo y el lunes tiene que ir a declarar a Arribas. Esta es una de las causas. La otra de las causas que viene acelerándose es la de Vicentín. Ustedes recuerdan que hubo manifestaciones a favor de Vicentín, que no le expropien, qué sé yo. Pero lo interesante de todas las manifestaciones que se hacen en Vicentín es que nadie recuerda que hay una causa judicial, donde la cual un fiscal, que es el fiscal Gerardo Policita, un fiscal que, dicho sea de paso, fue muy criticado por el kirchnerismo porque fue uno de los que más instruyó causas por corrupción contra el kirchnerismo, que en la causa de Vicentín tuvo un dictamen durísimo esta semana. No es un dictamen de procesamiento, es un dictamen casi de imputación, pero es como una especie de investigación preliminar. Ya de entrada pidió inhibir los bienes de todos los de Vicentín, además de los bienes de los muchachos del Banco Nación que dieron esto. Pero en el detalle
de lo que se ve de Vicentín, y insisto, esta no lleva derecho a Macri, pero uno puede decir que por deducción, alguien algún día le puede preguntar a Macri, ¿cómo es esto? Vean lo que pasó, lo que dice el fiscal, ya no es lo que dice el Banco Nación, administrado por Alberto Fernández y sus muchachos. Esto es directamente lo que dice un fiscal que, para colmo, fue un fiscal a quien el kirchnerismo, si pudiera, lo tiraría por la ventana. Bueno, dice: las constancias recolectadas hasta el momento posibilitan afirmar que los empresarios de la firma Vicentín, en connivencia con los funcionarios del banco, solicitaron los préstamos irregulares, requirieron la liberación de los fondos afectados en garantía, ahora les explico qué es esto, mientras en simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones con el objetivo de que finalmente, cuando las autoridades del banco quisieran cobrarse la deuda, no quedaran fondos de donde el Banco Nación pudiera hacerlo. Yo se los explico más claro. Ustedes imagínense que van a un banco, que un banco en la Argentina te preste guita ya es un milagro. Que un banco estatal en los tiempos de Macri, con toda la lógica del ajuste que había, te prestara plata, era otro milagro. Pero entonces vean esta secuencia. El 8 de agosto de 2019, Vicentín, que ya llevaba en aquel momento arriba de 180 millones de dólares pedidos al Banco Nación, dice que no puede pagar. El 8 de agosto empezó a no poder pagar sus préstamos. O sea, le había pedido plata al Banco Nación, deja de pagar los préstamos. Entre el 8 de agosto y el 26 de noviembre, ¿sí?, sin embargo, le dieron préstamos por otros 105 millones de dólares. Ustedes, imagínense ustedes, van a un banco, viene el señor del banco: miren, no le puedo pagar, le tengo que pagar la cuota del préstamo hipotecario, no se la puedo pagar. No se preocupe, te dice el banco, le presto, yo le vuelvo a prestar más plata, pero mire que no le pague, no importa, yo le vuelvo a prestar más plata. Todavía es más aberrante porque la plata esta que le prestan a Vicentín, que ya había dejado de pagar montones de cuotas del préstamo, se la prestan ya cuando Macri había perdido las elecciones. Y aquí es donde el propio fiscal considera que es una maniobra todavía más escandalosa. Es más, hay una cosa, había un mecanismo de garantías, ¿sí?, por el cual, si Vicentín no pagaba, el Banco Nación se podía quedar con el dinero de las garantías que había dejado. Sin embargo, tampoco le cobraron las garantías. O sea, le permitieron que se llevara la plata y que esa plata saliera para afuera, y ahora es lo que está investigando la justicia federal. Ahora bien, como pasa en la Argentina, esta sí va a tardar, la van a investigar, y dentro de 8 años estaremos hablando todavía de la causa Vicentín, y si la entierran, si no investigan, si van, si vienen. Pero en cualquier caso, lo que dice el fiscal es muy incómodo para los dueños de Vicentín, que se hacen las víctimas perseguidas del supuesto chavismo, ¿no? Dice: pese a que el Banco Nación tenía en las cuentas especialmente estipuladas como garantía de los créditos suficiente dinero para cobrarse varias veces los 300 millones de dólares que Vicentín le debía, los funcionarios del banco permitieron que los empresarios retiraran ese dinero. Esto, supongamos, es como el depósito de un alquiler. Yo dejo un alquiler en depósito, no pago el alquiler, y el dueño me dice: no, lléveselo, algún día me lo paga. Es medio raro, mucho más viniendo de un banco, era un banco de boludos. Bueno, efectivamente, era un banco de boludos que permitieron que Vicentín retirara la plata, con lo cual, para el momento en que se quiso cobrar, dice el fiscal, de dichos fondos por disposición de nueva creación de directorio, las cuentas se encontraban vacías. Estas son las dos causas de esta semana, pasaron casi desapercibidas. Claro, todos estamos enroscados con el coronavirus, con qué va a ser la ciudad, si va a abrir, si no va a abrir. Sin embargo, estas dos causas judiciales son las que más han avanzado, pese a que la justicia está parada. Bienvenidos a GPS. Experts are now looking at this new infection mechanism as the key to preventing the further Expertos spread están of the mirando virus. este nuevo mecanismo de infección como la clave para prevenir el aumento de la propagación del virus. Pareciera que la transmisión estuviera ocurriendo durante las conversaciones. Y aun cuando la gente mantenga cierta distancia, estos casos no pueden ser explicados como un contagio normal a través de gotículas. Pensamos que este contagio viene por partículas micrométricas. Este mecanismo de transmisión puede ser llamado infección a través de microgotículas. Se condujo un experimento con un grupo de investigadores.
El equipo va a rastrear las partículas en el aire utilizando rayos láser y cámaras de alta sensibilidad. Esta tecnología les permite detectar gotículas tan pequeñas como de 0.1 micrómetros. Primero, un estornudo. Lo miremos a través de la cámara de sensibilidad. Podemos ver pequeñas partículas que parecieran brillar y flotar en el aire. Estas partículas son más pequeñas que 10 micrómetros. Echemos un vistazo desde otra perspectiva. Son pequeñas y ligeras. Las podemos ver sin rumbo en el aire. Estas son las microgotículas. Hicimos el mismo experimento en esta conversación cercana. Las personas generan muchas microgotículas cuando hablan en voz alta. Las micropartículas entre estas dos personas se quedan donde están, no se desvían. No se sabe todavía qué volumen de microgotículas son necesarias para infectar. Pero no podemos descartar la posibilidad que las microgotículas hayan extendido la propagación del virus hasta cierto punto. Las microgotículas transportan muchos virus. Y nosotros las producimos cuando hablamos en voz alta o respiramos de forma agitada. La gente a nuestro alrededor las inhala y así es como el virus se propaga. Estamos comenzando a ver el riesgo ahora. Este laboratorio está simulando el movimiento de las micropartículas en un espacio pequeño. Una persona tose una vez. Esparce alrededor de 100.000 gotículas. Las más grandes se muestran en azul y verde. La mayoría de esas cae al piso en un minuto. Pero las microgotículas que se muestran en rojo continúan flotando. Esta simulación solo usa ahora las microgotículas. 5 minutos después. 10 minutos después. 20 minutos después. Las microgotículas siguen flotando. Pero hay una manera de prevenir que las microgotículas sean estacionarias. Cuando abres una ventana, las microgotículas son rápidamente barridas. Cuán importante es crear 2 salidas de aire. Hagan esto por lo menos una vez cada hora. Eso disminuye de manera considerable el riesgo de infección. La supervivencia, los cuidados elementales en tiempo de coronavirus son enloquecedores, porque este material nosotros lo mostramos hace ya 3 meses y 3 meses después volvemos a la misma discusión sobre si las microgotículas o el flujo, la gota que flotan en el aire o la baba que flota en el aire, llámenlo como quiera, contagia. Y no es que lo discutimos nosotros, no se pone de acuerdo la OMS con una cantidad de científicos norteamericanos y ahí después la OMS recula y dice no, bueno, vamos a discutirlo. Vamos a ver si hay evidencia. Esto es lo enloquecedor de lo que está pasando. A lo largo de estos meses fuimos discutiendo si el barbijo sí o el barbijo no. Si las microgotículas sí o las microgotículas no. Si la superficie el virus vive o el virus no vive. Y es como una especie de caracol donde se discute una cosa, después se dice que no, después se vuelve a discutir. La hidroxicloroquina, ¿se acuerdan de la hidroxicloroquina? Que primero que sí, después que no, y ahora otra vez en Brasil Bolsonaro dice no, que está tomando hidroxicloroquina porque con eso se está previniendo. Doctor Salemi, ¿en qué punto estamos con las microgotículas? ¿Cómo va? Ahí estamos discutiendo todavía. La OMS todavía, más allá de que tuvo un impacto de un estudio que presentaron 239 expertos de 32 países, no solamente Estados Unidos, de 32 países, basado en un estudio que se hizo allá por el 18 de marzo, que lo hizo la Universidad, la UCLA, Princeton, el CDC y el Instituto de Alergias. Pero además es empírico, ¿sí? ¿Cómo se contagian la gente, esos tipos que contagian en una misma tarde a 20, 30, 40 personas? Este estudio se hizo en ese momento, un estudio in vitro, dijeron no, esto es in vitro, es una cámara, no me recuerdo bien el nombre, no tiene validez. Directamente lo descartaron, ¿sí? Hoy en día, con todo el aval científico de la cuestión,
lo están analizando, ¿sí? Pero ya no sale Teódros a decir, no, esto no. Manda sus voceros a decir, no, bueno, lo estamos analizando. Sí, la OMS perdió bastante credibilidad. Pero ahora, decir, bueno, ¿hay que cuidarse o no? En concreto lo que hay que cuidarse es los ambientes cerrados. Pero caemos en eso, hay que cuidarse los ambientes cerrados por el tema de la cantidad de microgotitas que puede haber circulando en el ambiente. Hay que usar, de hecho, en todos los lugares está prohibido entrar a lugares cerrados sin tapabocas. Está toda la legislación dice que vos tenés que entrar a un lugar cerrado con el tapabocas colocado. Gabriela Piovano es médica, infectóloga, amiga de este programa. Diga amiga para que no me pelees, por eso digo. Para que no se... buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Estás preocupada? Muy preocupada, muy preocupada. Estabas preocupada hace unos meses y nosotros mucha bola no te dimos, pero bueno. Lo que pasa es que uno va haciendo sus cálculos porque vas viendo cómo se comporta el virus y la pandemia y bueno, y la ciudadanía, ¿no? Porque nosotros hoy me decían, no, bueno, pero entonces están testeando de menos, ¿cómo puede ser que me decías antes 100 estaban bien y ahora 2.500 por día está mal? No, bueno, a ver, entre los 100, 105, 120 que teníamos por día durante 2 o 3 meses y ahora está las salidas, las aperturas, las manifestaciones, las reuniones. Hace poco hubo un cierre y no se ve. Cuando se cerró todo, perfecto. Se dio un giro para cerrar, la ciudad estaba en 800 casos, hoy está en 1000 y pico. Bueno, pero eso lo habíamos charlado, Rolando, porque hay una cuestión que le hablamos siempre, hay un retardo. Porque vos, recordemos que lo que vos testeás es el caso sintomático o la sospecha, ¿no es cierto? Ya sea porque es alguien que es personal de la salud, etcétera. Pero si no, vos hoy por hoy estás buscando sintomáticos. Entonces, la persona que es sintomática no se infectó el día anterior, sino días... Pero esto que sabes vos, es que lo aprendimos nosotros a las patadas en estos meses. Por eso, vos vas a ver, escúchame, se cerró el miércoles pasado. Vos el efecto de eso lo vas a empezar a ver ahora realmente el lunes. Y vas a ver que el lunes va a haber una caída abrupta que te va a reflejar eso. Y vas a ver, digamos... Pero la ciudad está discutiendo abrir para a partir del lunes. Bueno, pero ¿por qué? Yo no voy a defender esa postura de la ciudad porque no estoy de acuerdo, pero entiendo que también lo que pasó fue esto. Bueno, empezamos a ver, empezamos a asomarnos a ese precipicio que no queríamos ver. Y entonces esto asusta y dicen, bueno, retrogrademos fuertemente para bajar este número y entonces, digamos, después volver a subir y ir jugando, porque es la otra opción que tenemos. Pero yo te pregunto, ¿cerraron todo con 800 casos? ¿Lo van a abrir con 1000 y pico? Bueno, yo espero que no, pero no puedo responderte, digamos, lo que pasa es que si te diría sí, me parece que sí, que lo van a hacer, que no les va a importar, que realmente, bueno, no se entiende por qué en el medio de llegar a... Porque fijémonos la forma de la curva y otra vez hoy nos dicen, ay, está aplanada. Sí, está aplanada después de que subió un escalón. Claro, bueno, pero si eso de que está aplanada lo dijo el viceministro de la provincia de Buenos Aires, que la curva estamos de acuerdo, aplanada. Por más que lo diga Crepla, que está bien, o sea, él dice, ay, está aplanada, pero sí. Por favor, si la producción puede, pongan la curva y van a ver lo que pasó los pero primeros... no me maneje el programa, no me maneje, ahí tiene la curva, ahí tiene, mira. Yo no discuto con la doctora porque ahí está, ahí tenés. Ahí está, mira, ¿ves? Fíjate, desde el 3 de marzo hasta el 2 de mayo, si querés, vamos hasta ahí. Mirá cómo eran los casos y mirá lo que pasa acá, que si bien tenés esas puntas que suben y después bajan, si vos promedias, ahí va siendo todo un aumento en escalada. Vos lo que vas a ver a partir de estos días es que allá esa punta no va a subir tanto, porque al haber cortado la circulación, obviamente, no va sumando. Y va a ir viendo que se empieza a estabilizar. Ahora, eso... Se empieza a estabilizar muy arriba. Muy arriba. A ver, hablando de eso, el doctor Salemi trae un dato inquietante, que es la disposición de camas de terapia intensiva, ¿en dónde? En la ciudad de Buenos Aires. Esta es una información que me mandaron de la SATI, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que habla de la cantidad de casos comparándolos con públicos, privados y el caso total. Esto es ¿sí? Público, el porcentaje privado, de ocupación de las cámaras de terapia intensiva, ¿sí? Sí. Tenemos libre solamente el 14% del total de camas de terapia intensiva en la ciudad de Buenos Aires.
¿sí? 40% ocupadas por pacientes COVID, 46% por pacientes no COVID, porque ahora también tenés el tema de que los pacientes que no consultan se reagudizan sus enfermedades crónicas. Y porque hubo un primer momento de la cuarentena que se cerraron los consultorios y los pacientes tenían mucho miedo de consultar. Entonces la reagudización de todas las enfermedades crónicas las estamos viendo hoy en día más agravadas. Entonces tenemos una ocupación de camas de terapia intensiva por patología que antes no teníamos. Demanda de terapia intensiva frenada, digamos. Es que había demanda de terapia intensiva por cirugías que no se hacían, cirugías que se retrasaron, ¿sí? Problemas cardiovasculares fundamentalmente, pacientes que se tenían que operar y que decidieron no operarse por miedo o por retraso. Y además la proporción de infartos, porque si bien hay menos accidentes... Es que justamente vos pensás que los accidentes de tránsito disminuyeron, que es una alta tasa de ocupación de terapia intensiva, pero aumentaron los riesgos cardiovasculares, las pacientes con enfermedades cardiovasculares. Por eso la ocupación es tan alta desde no terapia intensiva. Hay menos disponibilidad en el sistema público. En el sistema público hay mucho menos disponibilidad. Sí, doctora. Bueno, esto te tira por debajo cuando la gente dice que todo es COVID. Y que esa gente, si esa gente fallece, Dios no permita, no va a estar registrada como COVID, va a estar registrada como infarto, etcétera, etcétera. Entonces, no es que todo es COVID y nadie más se internó ni a nadie más se le ocupó el problema. Por favor, o sea, acá lo tenés. Claro, sí. Ahora, es más la ocupación. En los públicos, la mayor parte de las camas de terapia intensiva en este momento no COVID. Claro. No COVID. Pero ¿qué pasa? Acordate la proporción de que venían de obra social y prepaga, por eso ocupan más el privado. Pero en eso, ¿en qué número estamos? ¿Cuánta gente hay? ¿Cuántas camas disponibles hay en toda la... En toda la capital federal, 45. En toda la capital federal hay solo 45 camas de terapia intensiva. 45, al día de hoy hay 45 camas de terapia intensiva. ¿No muy poco? Es muy poco porque imagínate que estás hablando de 3.000 personas que hoy se suman y si sacamos una proporcionalidad de un 1 o 2%, estás hablando de 3 personas, 6 personas que van a ir necesitando... Por día. Por día. Que se van a morir. Van a necesitar más y van a zafar. Pero a su vez el otro problemita que tenemos, que ya lo hablamos, es la baja rotación. O sea, una persona que ingresa al sistema de salud para ocupar un lugar, no lo desocupa como pasaba, por ejemplo, una neumonía común, vos en una semana lo mandás a la casa. Inclusive en la terapia que tenés por ahí, internaciones prolongadas, etcétera, pero... El grueso se resolvía también en una semana. Pero, a ver, yo quiero insistir en esto. 45 camas de terapia intensiva después de todos estos meses nada más. Sí, libres. Libres. Sí, pero no te olvides que la gran ocupación es pacientes no COVID que venían... ¿Esto es una fuente oficial? Esta es la información de la SATI, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. A mí me da un poquito de escalofrío. A mí también, pero el tema... A ver, acordate esto. El problema va a venir... cuando esto llegue al 100%, cuando se saturan las camas de terapia intensiva. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde viene la tasa de mortalidad que aumenta? Todas las camas de terapia intensiva tienen que tener sistema de respiración artificial. Obvio, si no, no es cama de terapia intensiva. Y personal que lo asista. Y una serie de requerimientos que vos necesitas. Aún para otro tipo de enfermedad. Aún para otro tipo de enfermedad. Por más que fuera que se quebró la pierna en 4 pedazos, que está grave, pero que no... necesitas cama de terapia intensiva, te necesitas el respirador, primero el personal que te asista. Es decir, que eso no se puede generar mucho más que lo que hay. Es que lo que pasa que es un número finito. Al contrario, se pueden perder. Si se infecta alguno de lo que trae. El recurso humano acá es importantísimo. Y eso es fundamental. Ahora, también. Bueno, pero digo, con todos los números, con los números que tiene Argentina, que está considerado con la menor tasa de mortalidad y la menor tasa de contagio con respecto a Estados Unidos, a Chile, a Brasil, quiere decir que los demás están estallados y no lo cuentan, porque tienen que tener lo que te va a decir el doctor. Claro. La tasa de mortalidad aumenta cuando no te quedan camas. Claro, porque ahí vamos con eso. ¿Qué va a pasar? Cuando todo esto se sature, que vos tengas todos los pacientes ubicados en una cama de terapia intensiva, un paciente joven, ¿sí? sin otro tipo de enfermedades, que se infecte de COVID y que necesite, porque le tocó en mala suerte con su sistema inmunológico, no lo pudo superar, una cama de terapia intensiva no la va a tener. Y esa fue la situación que vimos en Italia, en España, no en Alemania, en todos los países europeos, donde la mortalidad aumentó cuando no tenían disponibilidad de camas de terapia intensiva. Ver, ahí aumenta bruscamente la mortalidad. Y el infartado tampoco la va a tener. Ya no la va a tener nadie hasta que no se desocupe. ¿Estamos a días de que esto no haya más camas de terapia intensiva?
estamos a días, porque si vos estás sacando la cuenta de que todos los días vamos a seguir con una inercia, y aunque vos bajes, no va a bajar a cero, porque vos hoy igual tenés gente circulando que justamente son los esenciales. No, igual hay mucha gente circulando que no es esencial, hay pocos controles, y la circulación, no, eso que dijeron que bajó. ¿Cómo? No, ¿a qué voy? Que digo que más allá de que uno evidencia, hay mucha gente circulando, pero es notorio cómo bajó. Pero la circulación no puede ser opinable. Esto no es opinable. No, no son opinables las 45 camas. Lo que pasa es que todo esto creció por la circulación. Por eso yo te mostraba, nosotros tendríamos que poder superponer, digamos, las medidas que se fueron tomando con la repercusión más o menos entre los 10 y 15 días. Y eso fue lo que te fue subiendo la escalada final que tenemos ahí. Igual lo que pasa que, a ver, no podemos vivir de cuarentena los 150 días que vamos a pretender vivir totalmente encerrados. No sirve. Eso sería una cuarentena que no sería inteligente. Cuarentena inteligente fue, por ejemplo, diferencias sociales, diferencias económicas. Fue lo que hizo Nueva Zelanda, ¿sí? Aisló a sus grupos, ¿sí? Pero bien aislados, con un seguimiento, sin preocuparse por si lo seguían desde el punto de vista telefónico, y controló mucho más la infección. Hoy en día la situación es distinta. Igualmente la primer ministro de Nueva Zelanda dijo, no estamos del todo salvados, es probable que tengamos nuevos rebrotes, pero ellos tienen... Sí, pero están más abajo, claro, mucho más abajo. Otra cifra inquietante. La comparación entre los casos y los testeos. Explique, doctor. Sí, acá estuvimos viendo cómo fue elevándose, más allá de que fueron aumentando el número de testeos, cómo fue aumentando la tasa de positividad. Tuvimos picos, ¿sí? Como el 23 de junio del 30%, como el 6 de julio del 36%, pero porque se hicieron pocos testeos, ¿sí? Pero siempre fue en franco aumento. ¿Qué quiere decir? O sea que si vos testeas más vas a encontrar más casos. Vas a encontrar más. Los testeos siguen siendo insuficientes, no deficientes como dijimos otro día que me equivoqué, insuficientes. ¿Por qué? Le pasó a Chile. Chile baja, hoy tiene 3.133 pacientes positivos Chile, pero está haciendo solamente 10.000 testeos. Cuando tuvo... Igual que nosotros. ¿Cómo? Igual que la Argentina. Igual que la Argentina. Cuando tuvo el doble de infectados o el triple de infectados, hacía casi 20-30.000 testeos diarios. Nosotros, al día de hoy, cifras oficiales, hicimos 11.040 testeos. ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Que hay más contagiados que no están detectados? Que hay más contagiados que no están detectados. ¿Y pero eso no se vería al final en la cantidad de muertos? No, todavía no, porque no saturaste el sistema. Acá uno me dice que sí, otro me dice no, pónganse de acuerdo, viejo. No saturaste el sistema todavía. A ver, doctor. Claro, vos acá lo que está pasando es esto. Cuando vos tenías, porque primero pensemos que esto vino en casos puntuales desde los aviones, ¿está bien? Entonces no era que estaba circulando, llega y empieza a circular. Obviamente al principio de todo yo testeaba y la mayoría me daba que no. Ahora, pasado este tiempo, obviamente, y volvemos al punto, acá nadie está diciendo si estuvo bien o mal que la gente circule. Lo que estoy diciendo es que la consecuencia de que la gente circule es que ya no hablamos. Que se dispararon los casos. Se dispararon los casos. Perdón, pero... Y lo que a vos te está pasando es realmente que se está testeando mucho menos, porque esa cifra de 36% entonces te obligaría a testear por lo menos 3 veces más para estar por debajo del 10%. ¿Por qué no se testea más? Porque y yo creo que por un lado pasa una cosa, mirá, uno de euro en veo. No sé, porque deberíamos preguntarle a los funcionarios, pero una cosa clara es, si yo hasta acá la política mía era aislar a todos los que encuentro positivos, y ya estoy hablando de 3.000 tipos por día, de que tengo que empezar a aislar, y yo por ahí ya no voy a querer ver tanto positivo. Bien, de hecho, la directiva... Taparse la bueno, cara. Perdón, pero lo que importa acá es... También si de acuerdo a lo que van detectando de positivos, es dónde se detectan y cómo se contagian. Digo, si no logramos hacer el mapa de los nuevos contagios, no se va a poder romper la cuarentena. Pero eso lo podrías haber hecho cuando empieza la cuarentena. Si vos agarrás a esa persona, la aislás completamente y a sus contactos, y es mucho más fácil hacerlo con 100 tipos que con 90.000. Está bien, todo está bien, pero eso no lo hizo, vamos a la tasa que tiene la Argentina. La Argentina tiene 1.774 muertos, 38.000 recuperados, que da una tasa del 4,3, y sobre 94.000, que es el total de contagiados, 1,8. Estados Unidos
chequeó un montón, tiene 3.200.000 casos, cada uno de cada 100 norteamericanos, y tiene una tasa de 4,2 muertos. Tiene 3 veces. Estamos comparando peras con manzanas. Yo te voy a decir una cosa. ¿Sabes qué es lo que nos daría a nosotros, qué es lo que nos mostraría testear más? Una realidad distinta. Entonces, desde el punto de vista social, vos podés ajustar. ¿Me entendés? Pero Porque perdóname, pero igual ya tenés un mapa. De acuerdo a lo que ustedes están sabiendo, hay 3.000 nuevos contagiados por día. ¿Se sabe si se produce en la fábrica, si se produce en gente de vale colectivo? que se sabe. Porque, eso perdón, se sabe. hay lugares que están abiertos. Por ejemplo, Taiwán está abierto en el funcionamiento cotidiano pero es de una los isla. Pero perdón, está bien. Y Japón también. Y si fuera que respirando en el subte nos contagiamos, en Japón tendría que haber miles de contagios, porque la gente viaja en subte apretadísima. Por más que ahora lo habrán hecho más espaciado, quiere decir que debe tener que ver también con el tipo de contacto. Lo que los japoneses tienen y las características que tienen los orientales es que tienen poco contacto. Bueno. Digo, si en tal lugar no se contagian y la gente está trabajando en tal fábrica y en las fábricas de tal característica no hay contagios, ese sector tendríamos que decir algo está haciendo bien, y si hay contagios en tipo de fábrica de zapatos, algo está haciendo mal. No pasó en Alemania, pero pará. Si están haciendo, porque la verdad yo quiero, lo que no veo es una educación que uno diga, bueno, van a la televisión y dicen, miren muchachos, nos estamos contagiando de esta manera. Hasta, por ejemplo, los supermercados. Yo voy al supermercado, me enteré que hay varios supermercados que empezaron a tener fuertes contagiados. Mucho contagiados. Ahora, en la puerta del supermercado, que son grandes, son cadenas muy grandes, no veo el tipo de lo que pusieron a la entrada del canal, que te fumigan cuando entras. Eso podría haber en la entrada de un supermercado. Por lo menos para el personal, porque el contagio se está dando en el personal. Ahora, yo no veo que lo fumiguen cuando entras. Te ponen un chorrito de alcohol. No me parece que sea tan complicado que en los lugares donde van miles de personas haya un lugar que te fumiguen. Y eso no lo veo. Y no hay no le dicen a la gente, mire, si usted va, lleve un trapo con lavandina y cada 5 minutos, 10 minutos lávese las manos. No está claro, no se usa la televisión para decir, mire, esto no pasa nada. Es que no se ponen de acuerdo. Claro. Pero algo tiene, simplemente no me puede decir, hay pandemia, no hay pandemia. Un poquito. ¿Qué estás viendo vos en el hospital? Bueno, nosotros, yo no quiero hablar en nombre del hospital. No lo puedo hacer. Digo vos en tu lugar, Bueno, nosotros lo que estamos viendo es esta realidad de las 45 camas restantes. O sea, fuimos viendo que teníamos una mayoría de camas desocupadas y ahora... eso se acabó. Eso se acabó. Eso se ¿Qué estás acabó. viendo vos? Si bien tenemos... En el privado lo mismo. En el privado las camas están ocupadas y el porcentaje más o menos es similar. Y ahora estamos viendo una mayor demanda a la guardia. ¿Es verdad que hay hospitales que ya no tienen camas? Sí. Sí, Fer. Mi pregunta es, aparentemente por lo que dicen, en las villas, en los barrios más marginados, el tipo de política que se hizo, se aisló de la Villa Azul, que decía este trastornado, decía que era un poco más que el gueto de Varsovia. Sí, sí. Estas cosas que ¿de qué yo no, vos no. No me saqué amigo. Sebrelli, que dijo que era el gueto de Varsovia. Aparentemente lo que se hizo en Villa Azul y lo que se hizo en Capital finalmente con las villas, ahora que le pusieron agua y que hicieron algunos protocolos, aparentemente bajaron los contagios. ¿Es así o no es así? Para mí no. Para mí no. Pero vos fijate lo que vos estás planteando, hubo una panadería que se infectaron 22 personas. Entonces ahí volvés al punto. Acá hay una cuestión de conducta, pero vos estás pidiendo que nos comportemos como japoneses y ayer salieron miles de descerebrados, no solo a manifestarse, sino a golpear periodistas. Entonces realmente es muy difícil controlar una situación si la gente tiene una mentalidad sobre la que cae la pandemia. O sea, nosotros tenemos una forma y la pandemia cae siempre va a sobre haber un porcentaje de la sociedad que va a incumplir y va... Entonces lo que pasa es que como el virus no dice, che, bueno, pero son unos inadaptados, sino que aprovecha todo, tuviste una provincia cerrada como es Chaco por 2 personas. Entonces, acá está el paso las procesaron esta semana. Bueno, entonces yo ¿qué te quiero decir? Que vos tenés una responsabilidad generalizada que no se quiere asumir, que de alguna forma se va orientando a que es culpa de alguien y en realidad es responsabilidad de todos. Entonces, acá si la cama que uno está pidiendo y dice, mirá, yo no sé qué va a pasar el 17, no sé si van a abrir, van a cerrar, no sé qué va a pasar. Lo que sí sé es que si queremos estar bien, la gente tiene que asumir
o sea, esos patrones que mandan a personas a laburar... Pero nosotros pensamos que la gente tiene que asumir la cosa. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que pasa con dos intendentes que eran, o por lo menos uno de ellos, que era una especie de militante anticuarentena y que finalmente terminó con su municipio lleno de casos de coronavirus, y otro intendente que rechazó la ayuda que le mandó la provincia cuando él tuvo un brote de coronavirus. Véanlo. Ahí mandó cuenta de otro que no tiene nada, 2 días sin tener nada. Sí, pero ¿qué enferma fue la que mandó? No sé, no tengo ni idea. Bueno, está en el hospital y hay un quilombo varón porque nosotros, yo eché 2 ginecólogas porque mandaban... No, porque yo mandé una enferma ayer con 22 semanas de embarazo con un feto muerto. Bien, yo necesito que manden a La Plata, Jorge, no me manden más. Pero yo no puedo mandar a La Plata una enferma de 22 semanas con un feto muerto, Camilo. En las urgencias tenemos que aceptar, Camilo. No es urgencia. No, sí era una urgencia, sí. Era una inducción al parto. Era un parto. Habría que inducir un parto porque la tipa tiene un feto muerto y retenido. ¿Por qué no a La Plata? Para mandar una enferma, que es vergonzoso mandar una enferma a esta característica a La Plata. Donde viene un tipo que no tiene nada, me voy a poner duro. Pero no es que no tenga nada. Pero no es que no tenga nada esta mujer. Esta mujer tenía patología. Y no me joda las pelotas, que se vaya. Vaya a La Plata, decir. La gente que conoce sabe que no soy violento, que no hubo violencia. En las discusiones uno tiene, lógicamente, cuando uno está discutiendo, uno por ahí levanta el tono, ella también levantó el tono, pudimos discutir, no nos pusimos de acuerdo, pero hoy está de moda acusar a los hombres de violentos. Bueno, esta es una presentación general a estos dos muchachos de los cuales vamos a hablar ahora, intendente de Dolores y intendente de Olavarría. El intendente de Olavarría se hizo célebre en su momento porque hizo una encuesta por una red social a ver quién quería levantar la cuarentena y quién no. Y por supuesto le perdió porque la población de Olavarría dijo que no querían levantar la cuarentena. Aún así, siguió descreyendo de la eficacia de la cuarentena. ¿Y qué sucedió? Hubo un brote en Olavarría, creo que estaban más arriba de los 100 casos. Y ahora se da la paradoja que los municipios de alrededor no quieren recibir a la gente de Olavarría, pues dicen, no muchachos, de acá vienen los que tienen contagio porque terminaron cuidándose mal justamente por despreciar la cuarentena. El otro caso es el intendente de Dolores. ¿Qué se puede esperar de un intendente que quiere mandar una embarazada a La Plata para no tener que atenderla en Dolores, con todo el riesgo que esto supone? Estamos hablando de casi 200 kilómetros. ¿Qué tipo de prevención puede tener? Esta semana el intendente de Dolores rechazó, como tiene un brote de coronavirus ahí en Dolores, rechazó a los tipos que mandó el Ministerio de Salud de Provincia de Buenos Aires. Hernán Caruro, buenas noches. ¿Más datos de estos muchachos? Rolando, bueno, sí, si querés, en línea con lo último que decías del intendente de Dolores, Camilo Echevarren, así es. Además, también, sumado a eso, a los funcionarios que mandaron de provincia del Ministerio de Salud, se le suma la entrega que hizo de respiradores, no sé si recuerdan, el ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyán, junto al propio gobernador Axel Kicillof, donde fueron todos los intendentes, él tampoco ahí asistió. Y justamente a los respiradores. No. ¿A dónde? En La Plata le entregan los respiradores generales. O sea, ¿no quiso respiradores? No los fue a recibir. ¿Y por qué? ¿Por qué? Allá hay una pelea a principios de cuando comenzó todo esto. Pero los respiradores son respiradores, no tienen, eso es no tienen sello. Una cuestión. Bueno, justamente tiene muchos antecedentes este intendente, de muchos escándalos. Uno de ellos es el que vimos recién, de una conversación que salió a la luz con en su momento el director del hospital, donde se negaba a recibir eso yo me acuerdo de eso. Eso fue del año pasado. ¿Y no fue para prevenir el coronavirus que rechazó también la intendente Castelli, que acababa de ser padre? También, exactamente. Ahí hubo un lío en el ingreso para poder conocer a su segundo hijo, de ver a su segundo hijo, y no lo dejaron entrar. Hubo todo un escándalo hace una semana ya de eso, y tenemos que sumarle varios episodios a este intendente de Dolores, porque en línea con lo que es el coronavirus, el 12 de marzo, por ejemplo, se estaba realizando la fiesta de la guitarra, Fiesta Nacional de la Guitarra, donde va muchísima gente de la región y de muchísimos lados. El intendente, ya la Organización Mundial de la Salud había decretado que era una pandemia, el coronavirus. Y ya empezaban a evitarse los eventos masivos. La nación, provincia, pedían que por favor se suspendieran los eventos masivos. Este intendente se negaba. Y disculpen mi ignorancia, ¿qué es la fiesta de la guitarra? ¿Cuánta gente va? Y va mucha gente, muchos artistas, muchísima gente en la región. ¿Se hizo igual? No, finalmente
pero salió en una entrevista a decir que continuaba, que la fiesta de la guitarra seguía, por supuesto generó un escándalo, a las pocas horas la tuvo que suspender. Pero esto no sigue, no termina acá. A los 5 días fue el primer intendente, para ser más preciso, que cerró los accesos de su distrito, 10 de 14. O sea, pasó de negar a ponerse fundamentalista. Exactamente, a cerrar los accesos con montaña de tierra. Después pidieron los gobernadores, basta, no pongan montaña porque si no una ambulancia no puede pasar. Exactamente. Pongan una valla, algo. Ahí hubo un enojo con los intendentes que se sumaron mucho, esto hay que decirlo, muchos lo hicieron. Después, el 23 de marzo tuvo un caso de un vecino y él mismo hizo circular un audio de WhatsApp en donde pedía un levantamiento popular a los vecinos para impedir que esta persona contagiada volviera a su distrito. Ahí fue la pelea que empezó con el Ministerio de Salud de la provincia, con Daniel Goyán a la cabeza, donde tiene una fuerte comunicación. Pero que no lo quería atender. No lo quería recibir en su distrito. Quería que quede en La Plata y finalmente estuvo de acá para allá, en Buenos Aires también, en el UPA de Lezama. Si alguien tiene que entrar, va a hacer cuarentena, se lo aísla si está contagiado. Bueno, para eso existen los hospitales. Bueno, ahí se despertó otro problema político, por así decirlo, porque fue atendido en el UPA de Lezama, recibió una denuncia también de un concejal de Lezama, producto de negar la atención de un vecino de su ciudad en su distrito. Bueno, y eso generó toda la pelea, que ahí viene el enojo también de este intendente con las autoridades de la provincia, que tuvo un cruce porque le decían, lo tenés que recibir. ¿Y el de Olavarría? Bueno, y el de Olavarría, como vos bien señalabas, Rolo, empezó... Muchacho joven, ¿no? Joven intendente. Estaba anticuarentena a full. A full. Primero había expresado el 29 de mayo, había expresado su indignación porque habían violado la cuarentena, si no me equivoco, en Necochea. Primero eso. A los pocos días, ahí tenés. Acá está. Exactamente. Rompés la cuarentena. Claro, por el baby shower, sí. Claro, bueno, eso fue primero, 29 de mayo, vemos ahí abajo, la indignación porque se había violado la cuarentena. Después, 3 de junio. 4 días después. Exactamente. 4 días después lanza esta encuesta. Sí, exacto. Pero con él diciendo hasta cuándo vamos a... Tiene sentido seguir estirando el aislamiento. Exactamente, dando a entender que ya está, cortemos. Justamente ahí se estaba despertando el pedido de un grupo de intendentes para pedir la autonomía en la toma de decisiones de este tipo. Sí. Como en Brasil. Exactamente. Como en Chile. Y también empezaba a aparecer la figura fuerte de Patricia Bullrich diciendo basta de cuarentena. A las pocas horas de esta encuesta tuvo que informar que hubo un brote de coronavirus. ¿A las pocas horas de la encuesta? A las pocas horas. A las pocas horas de la encuesta, menos de 24 horas, tuvo que anunciar que tenía un brote de coronavirus en su distrito y después rápidamente, por supuesto... Pero este brote se le descarrió porque hoy tenía más de 100. 200 casos. 200. Hay recuperado, si no me equivoco, 150 aproximadamente. 120 y 70 que están aproximadamente. Y la última que me enteré del capítulo es que los municipios vecinos no le quieren recibir ahora a la gente. También, ahí presentó una denuncia ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires porque señala que los distritos vecinos están discriminando a aquellos vecinos de Olavarría que quieren ir a trabajar a otros lugares. Fíjate lo que son las políticas erráticas. Primero era que la cuarentena había que levantarla y después ahora se queja de que los otros le quieren aplicar lo que él quería aplicar. Pero tomó una actitud diferente en este caso porque él en varios tweets vemos que agradece al jefe de gabinete Carlos Bianco y demás de la provincia de Buenos Aires. No es como el de Dolores que rechaza la ayuda. Exactamente, ahí está la diferencia. Y después, también cierra este capítulo con la sospecha de que tenía coronavirus, tenía síntomas de coronavirus, se hizo el hisopado, finalmente dio negativo. Hablando de estos muchachos que tienen responsabilidades políticas o en tiempo de pandemia, ¿qué mejor que Bolsonaro, que se ha convertido esta semana en el contagiado más famoso, les diría, casi le diría del planeta? Pero además a mí me sorprendió porque dijo que está tomando hidroxicloroquina, señor Cerolini. Sí, lo que pasa no es... este muchacho cumple con los pactos. Brasil le compró a Estados Unidos el 31 de mayo 2 millones de dosis. No sé acá los doctores cómo se da 2 millones de dosis, qué implica, para cuánto sirve, cuántos tratamientos. 2 millones de dosis de 200 miligramos comprimidos compró.
Por eso, hidroxicloroquina. Pero no es que no sirve para nada. Pero no sirve, pero ya la habían comprado. Y se dijo, ya está, ahora que se la tomen. Entonces yo sigo tomando y demuestro que se la tomen. Dijo, algunos se van a morir, otros se van a curar. Porque él vio, ¿usted sabe cuál es el segundo nombre de Jair? Mesías. Bien, entonces él dijo, yo soy el Mesías, pero no hago milagros. Le dijo a unos días, le dijo, ya hay muchos muertos. Sí. Y bueno, ese es un cínico, es increíble. Porque lo la más verdad grave es que se filmó, que hizo un video que de hecho se hizo viral, dice, acá estoy tomando mi segunda dosis de hidroxicloroquina. Pero hasta donde yo fui leyendo, la hidroxicloroquina, que Trump decía que era bárbara, la FDA la tiró para atrás. La tiraron toda para atrás. La tiró para atrás y hasta al famoso científico francés Didier Raoult dijeron que claro, porque aparentemente hay la hidroxicloroquina es la versión química que se logró de la cloroquina original, que está hecha en base al árbol de Perú, el árbol nacional de Perú, que lo hicieron pelota, pobre, no quedó un arbolito perdido por ahí en las plazas, porque lo han diezmado. Entonces se hizo la versión química. Aparentemente, esto se usa para el paludismo. Aparentemente, inicialmente se veía como posibilidad buena la cloroquina, la que está hecha en base a la quinina. Pero la que más hay es la otra, la que abunda, la que no necesita el árbol. Hicieron pruebas y empezó a morir gente por infartos, por... que en realidad lo que la doctora me pidió hablar, che. Entonces, después le saco los ajustes a ustedes. Adelante, por favor. No, que está claro que hay un negociado y un negocio atrás de todo esto. No podemos ser ingenuos al ver que además es un diálogo con él mismo. Cuando a Bolsonaro le va mal, echa al ministro de Salud. Entonces realmente... Lo grave es, obviamente, que se le va a administrar por ahí esa medicación a un montón de gente para justificar esa compra y tal vez ni les sirva o les empeore la situación. Pero insisten en que hay una médica que le... Hubo un estudio en Manaus que se tuvo que suspender, un estudio que se estaba haciendo de 81 personas, de las cuales 11 murieron. Le estaban dando 600 miligramos de hidroxicloroquina, la dosis máxima. Se puede dar 200. Le están dando 600 para tratar de evitar. 11 mataron por arritmias. Y ahí suspendieron. De hecho, el médico, esto fue en Manaus, está procesado. Pero si no recuerdan las cosas que hizo Bolsonaro esta semana, véanlas. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada. Ah, pega pra caralho, que querido, cara. Disfrutando del agua como un día normal de vacaciones o un fin de semana casi de relajo. Así decidió pasar su domingo el presidente brasileño Jair Bolsonaro. Poco le importó que el país se encuentra bajo un luto nacional por las más de 10.700 personas que han perdido la vida en medio de la pandemia. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Tenho certeza. Todos nós juramos um dia dar a vida pela pátria. Cheia da velha política. Agora é Brasil. Agora é Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. É só você fazer a conta por 1 milhão de habitantes, né? E talvez, vamos falar da Suécia. A Suécia não fechou. Pronto, a Suécia não fechou. Entrou para a ideologia. Você pegou um país que está caminhando para o socialismo, que é a Argentina.
Bueno, esto es lo que pasó con Bolsonaro y eso hay que agregarle el susto que se pegaron los periodistas que lo estaban entrevistando. Él ya había dado positivo y en un momento se saca el barbijo y si bien da unos pasos para atrás, los periodistas que lo estaban entrevistando hicieron un pique corto y salieron corriendo porque no entendían qué era lo que quería hacer Bolsonaro. Pero a lo mejor mi amigo Atilio Borón, analista internacional, sabe y me puede explicar un poco más de qué es lo que quiere hacer Bolsonaro. Atilio, ¿cómo te va? Bien, Rolando, ¿cómo estás? Buenas noches. Mirá, Bolsonaro es un sociópata, ¿verdad? Ya ha dado tantas pruebas de esto y además de eso es una persona, un desequilibrado mental. Yo creo que hay que dar un dato que es muy significativo. Bolsonaro fue dado de baja del ejército brasileño porque en reiterados test psicológicos dijeron que era una persona que padecía un desequilibrio mental profundo y que por lo tanto... ¿Para tanto? Sí, textual. Era desaconsejable que pudiera ser una persona que llevara armas. Y esa es la razón por la cual le dieron de baja. O sea, no es que él se fue. Le dieron y ahora de baja, no solo lleva armas, lleva ejércitos. Lleva ejército y está haciendo un desastre gigantesco en Brasil y no hay manera de pararlo, no lo han podido parar hasta ahora. Y ahora, hay una duda que ha surgido, que alguna gente dice, mira, tal vez todo esto de que ahora le dio positivo el coronavirus es una farsa, como muchos dicen que fue una farsa la famosa puñalada que le dieron en la campaña y que le permitió no asistir a las 2 mesas redondas obligatorias que él tenía que estar presente para debatir con Fernando Haddad, que era el candidato presidencial de la fórmula PT-PCdoB. Está bien, pero las muertes en Brasil están, ¿eso no tiene un costo político? Las muertes están ahí, pero fíjate que hay mucha gente que sigue apoyándolo a él. En este momento el nivel de aprobación de Bolsonaro, a pesar de los casi 70.000 muertos, está por encima del 35% que lo apoyan firmemente, que dicen que el gobierno está andando muy bien y hablan de que el virus... Mirá, hay cosas muy locas que están pasando en el mundo actual, ¿verdad? Todo el tema del terraplanismo y todo lo demás está vinculado a esta idea de que los virus no existen, de que esto es producido por la televisión, por ejemplo, o por las redes sociales y que no tiene sentido andar poniéndose mascarilla. Bueno, esta es la situación. Está bien, pero eso se supone que ese negacionismo científico puede ser de un margen menor de la sociedad. Estamos hablando de márgenes importantes, tanto, yo entiendo a dónde vas, tanto en el caso de Estados Unidos como en el caso de Brasil, estamos hablando de márgenes de población, que estamos hablando del 30, del 40%, es mucho más. Sí, 1 de cada 3, ponerle en números redondos, ¿están de acuerdo con esto? 1 de cada 3, y no sé si se hicieron una encuesta acá en la Argentina, Rolando, cuál sería el resultado, Cuidado con eso, porque fíjate que acá también hay gente que piensa más o menos así. Pero por otro lado, Bolsonaro ha tenido varias desautorizaciones de parte de la Corte Suprema, incluso de parte de los gobernadores. ¿Eso no puede generar algún grado de crisis política? Sí, mira, en Brasil hay una crisis institucional gravísima, ¿verdad? Porque hay un conflicto entre el legislativo, el presidente y el Tribunal Superior, la Corte Suprema, como le diríamos acá. Pero hay una parálisis porque no hay reemplazo, digamos, del liderazgo, salvo mediante un golpe militar. Cosa que los militares no están dispuestos a hacer, por varias razones. Primero, porque en el gobierno de Bolsonaro hay más presencia de militares jubilados que en toda la historia de los golpes militares de Brasil. Entonces ellos de alguna manera están pensando que un golpe contra ese gobierno sería casi un golpe contra ellos mismos. En segundo lugar, que no hay una figura de recambio. Murou, que es el candidato es el vicepresidente, no tiene la autoridad ni el liderazgo ni nada, por lo menos desde el punto de vista social. Y además, si se hace un impeachment, que sería el procedimiento para sacarlo, el impeachment en Brasil no te demora menos de 6 meses. Entonces, hay una situación muy crítica, tenés esta curva de muertes que está creciendo aceleradamente y no hay una alternativa política. Lula está fuera de juego y no hay... ¿Y cómo puede afectar esto a la Argentina, Tilio? Y yo creo que puede afectarnos mucho. De hecho, algunos de los contagios que está habiendo en el Chaco y en el noreste tienen que ver con el tránsito de camiones brasileños que pasan por acá y que al entrar a la Argentina creo que no hay un control suficientemente riguroso para
que si el camionero, los camioneros que vienen y tengan fiebre o algún síntoma de coronavirus no se lo deja entrar. Pero estamos al lado de una bomba de tiempo que puede llegar a tener una expansión enorme y nosotros tenemos más de 2.000 kilómetros de frontera con Brasil. Y ya tenemos nuestros propios problemas en materia de contagio. Tenemos nuestro propio problema agravado por lo que puede venirnos del lado de Brasil. O sea, es un problema serio. Además, fíjate, Rolando, que esta pandemia se controla o con una estrategia global o no se controla. Y el problema que hay hoy es que no hay una estrategia global. Por empezar, Estados Unidos no quiere saber nada, se fue de la Organización Mundial de la Salud. Y acá los países están cada cual viendo de qué manera, cuando tendría que haber una estrategia global, porque si no el contagio es inevitable, porque por más que acá avancemos, si Brasil estalla y superan los 70, 80, 90 mil y sigue habiendo el tráfico de personas y el intercambio de personas y vehículos que hay entre nosotros y Brasil, es inevitable que venga para acá. Sí, ¿no? Atilio, muchísimas gracias por el contacto, te mando un abrazo. Chao, Rolando, gracias. Una de las sorpresas que se produjo ayer fue lo que pasó en la marcha. Hubo diferentes banderazos en toda la Argentina con básicamente 3 consignas. Algunas en defensa de Vicentín para que no sea expropiada, otros comerciantes que querían volver a trabajar porque no pueden abrir sus comercios, y también hubo consignas directamente contra la cuarentena de los más fundamentalistas que decían, bueno, basta de cuarentena, basta de estar encerrados, queremos volver a ser libres. Pero lo que sorprendió fue que aquí en Buenos Aires hubo episodios de agresión a canales y periodistas. Está nervioso. ¿Ese es el guapo? ¿Ese es el guapo? ¿Quién es el guapo? Esto es un hijo de puta. Tu novia. Esta es la novia de él. Pero no, vengo a hacer mi laburo. Vengo a provocarlo. Pero pará, ¿qué les pasa? ¿Dónde te jodas, puta? Pero pará. Pero pará. ¿Vos me fuiste a cremar la boca? Exacto. Para cualquiera que ha estado en la calle laburando, la verdad que a mí no hago distinción de simpatías políticas, ¿sí? Está tan mal como que le hayan pegado a periodistas de TN, como que le hayan roto el móvil a los periodistas de C5N. A mí me ha pasado también estar en la calle y lo que uno ve es que
los comportamientos barra bravas son insoportables, ¿sí? Por eso, digamos, no me parece que lo único que uno puede reclamar haciendo este laburo es que se respete la opinión y la mirada que uno tiene para el lado que vaya, porque en definitiva nosotros no definimos, no, más allá de lo que pensemos y de lo que opinemos sobre cada situación y de lo que narremos, tenemos algún grado de respeto social para hacer lo que hacemos. Recuerden que lo que me pasó en Bolivia, cuando yo estaba cubriendo lo que después se demostró que era un golpe de Estado sangriento, el golpe de Estado contra Evo Morales, más allá de lo que se pensara de Evo Morales, eso fue un golpe de Estado, y al equipo de América Noticias que estaba cubriendo ese golpe de Estado nos cagaron a trompadas y tanto nos apretaron y nos difamaron por redes sociales que nos deportaron y nos tuvimos que ir virtualmente con lo puesto porque nos habían hecho causas judiciales con inventos y con esas mierdas que suelen hacer los gobiernos cuando no soportan que haya periodistas que transmitan en aquel momento sin filtro, sin ningún tipo de filtro, porque no podían establecer ningún tipo de censura, porque subíamos directamente a los satélites y la señal bajaba en vivo aquí en Buenos Aires. ¿Por qué nos querían echar en aquel momento de Bolivia? Porque nosotros lo que estábamos diciendo era que era un golpe de Estado. Volaban aviones militares y ni bien el día siguiente que se fueron los periodistas argentinos, que nos echaron a todos a patadas, nos tuvieron que sacar un operativo casi clandestino para que, por temor a que nos cruzaran una camioneta y nos detuvieran. Bueno, así nos tuvimos que ir de Bolivia. 2 días después empezaron a matar gente, ¿sí? En supuestos enfrentamientos, en manifestaciones, arrancaban a los tiros y empezaron a matar gente. Y eso pasó en Cochabamba, ahí nomás de donde estábamos nosotros en La Paz. Entonces, los que sabemos lo que es que en una manifestación te corran y te caguen a trompadas, digo, independientemente de lo que piense el periodista y cuál sea su mirada y cuál sea su grado de incisividad, no sé si existe la palabra, a la hora de preguntar, no puede ser, ¿sí? Esto pasó ayer en una marcha que decía que reclamaba libertad, ¿sí? Porque esta marcha, la única consigna, además de la bandera argentina, que la unificaba era un reclamo de libertad. Lo tengo en línea justamente vía Skype a Ezequiel Guasora, que fue el periodista agredido con la paliza esa que le pegaron. Ezequiel Graña te habla, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Rolo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Me explicás lo que pasó? Y pasó que llegamos al Obelisco a las 5:15 de la tarde, aproximadamente. Ya me habían avisado a mí mientras estábamos viajando en el subte que le habían querido arrancar el micrófono a Lautaro Maislin, el notero cronista de C5N, que la cosa estaba brava, y nosotros cuando llegamos y empezamos a salir en vivo por la red social Facebook, estaba Facundo Medina, cronista también de Crónica TV, y en ese preciso instante que salgo en vivo están echando y rompiendo el móvil de C5N. Yo ahí comienzo a hacer algunas entrevistas, hago 3 notas, después ¿Pero cómo sabían quién eras vos? Si estabas con gorra y con barbijo. No, bueno, ¿estaban viendo la transmisión? No, todo esto viene de hace una semana atrás, de un ataque virulento por parte del grupo Clarín hacia mi persona, tildándome en sus títulos del escrachador K. Yo renuncié el 29 de junio, estaba trabajando en la Municipalidad de Merlo, en el polo audiovisual, formando comunicadores barriales, y fue tan feroz el ataque del grupo Clarín, desde su diario Clarín, en La Nación, TN, El 13, Infobae, que ponían en sus títulos el escrachador CAP, así que bueno, nada, la gente me identificó automáticamente a los 10-15 minutos de haber comenzado la cobertura, y después lo que vieron ustedes en las imágenes, esa golpiza feroz, la verdad que me ¿Reconociste a alguno de los que te pegó o invitó a que te pegaran? No, solamente lo que le dejamos ahí en la fiscalía, que fue todo el material audiovisual. Cuando hicimos la denuncia, bueno, mi abogado Adrián Albor se presentó como querellante, también hubo otros colegas que presentaron material fotográfico. Creo que ya hay 2 o 3 identificados, porque son los mismos que agredieron el móvil de C5N. O sea que eran muchachos que estaban exaltados y más o menos se puede saber quiénes son. ¿Hubo alguien que te defendió? Hubo un
un muchacho, porque también, viste, vos estabas hablando recién, Rolo, de las operaciones que se hacen por redes sociales, que a veces son muy canallas, miserables. Había un chico que hay una foto que es muy significativa, que yo subí a mis redes sociales, que me están pegando, yo me estoy agachando con la bandera argentina atrás, y hay un muchacho que parece que me está pegando, pero en realidad me quiere sacar, que después adentro del kiosco donde me atrincheré con mi equipo, le hice una nota ahí adentro, donde él dice, mirá, yo te puteé, yo soy de la línea de tal periodista, estoy en las antípodas de tu ideología política, de tu pensamiento, pero esto es fascismo puro, no voy a dejar que te peguen. Y la verdad que soy un agradecido a él. También hubo una mujer periodista que hoy el diario había una que se escuchaba gritar no le peguen, ¿sabés quién era? Exactamente, es una periodista que estaba ahí, que había ido con reclamos genuinos seguramente, y hoy el diario Clarín le hizo una nota donde ella dice que es periodista y que también estaba ahí defendiéndome para que no me peguen. La verdad, Rolo, que no solamente conmigo, sino también con el móvil de C5N y a los chicos de Crónica. Hay que decir, ¿había policía de la ciudad en algún momento? Pues yo no vi nadie. Era zona... Yo hoy a la mañana hablaba esto con Víctor Hugo, Rolando. Zona liberada. Después de media hora de recibir golpes por todo el cuerpo, recién después de media hora apareció la policía de la ciudad de Buenos Aires. A mí lo que me llama la atención es que no solo te echan, sino que además te arrinconan adentro del kiosco directamente y te siguen pegando. Un linchamiento, una especie de linchamiento por la libertad. En nombre de la libertad, era un linchamiento en nombre de la libertad. Terrible, sí, porque y encima, aparte de que me pegaron adentro del kiosco, le robaron al kiosquero, Rolo, Bueno, en nombre de la libertad todo se permite, viejo. Pero es terrible. La verdad que yo soy agradecido a vos primero por darme esta posibilidad, por visibilizar esta situación. Yo estoy en contra, yo la verdad que no tengo rencor ni nada, pero también, Rolo, tenemos que entender que hay un sector, no sé si grande, chico, mediano, pero hay un sector de la sociedad que camina por el sendero de la vida con ese odio adentro. No, pero yo creo que mirá, me parece que hay que tratar de evitar la barrabravización de la calle, ¿viste? Y la barrabravización ideológica. En definitiva, digo, nadie se va... yo no me voy a horrorizar porque me griten tal o cual cosa en una manifestación. Estoy acostumbrado, tengo el cuero curtido. Pero otra cosa es que no te dejen laburar, porque previamente a estas cosas se da que te vienen y te gritan en el oído. Y esto se supone que son los blancos civilizados, Digo, porque estos se supone que son los que tienen educación, son los civilizados blancos frente a los negros. Y son los que hacen estos actos de patoterismo que no dejan laburar a los periodistas. Entonces, me parece que desde nuestro lugar, independientemente de lo que pensemos, tenemos que alentar, o alertar, mejor dicho, contra la barrabravización esta. Porque si no, no se puede laburar, ¿viste? ¿Qué quiere decir? Bueno, yo creo que también... Tenemos que tomar las marchas, no podemos trabajar en los lugares, tenemos que poner una cámara robótica lejos y mostrar cómo la gente se junta, es ridículo. Sí, bueno, mucha gente me preguntaba, che, ¿por qué fuiste a cubrirlo? ¿Por qué mi laburo? Ni más ni menos, porque es mi laburo. Yo hago notas callejeras y cubro todo lo que tiene que ver con la calle. No tengo una estructura, no tengo un estudio. Ahora estoy en mi casa y edito todo acá en mi casa. Sí. Espera un cachito, Ezequiel, que lo quiero sumar aquí a la conversación a José Luis Ferrari, es abogado. Estaba muy enojado. ¿Presentaste algo, una querella en tribunales? Una denuncia por violencia de incitación a la violencia institucional contra Patricia Bullrich y Fernando Iglesias en principio. Te noto un poco ingenuo. ¿Va a pasar algo? A ver, si la turba está... A ver, la gente puede estar enojada por la prolongación indefinida de la cuarentena, no trabaja, no tiene plata, la gente puede expresar lo que quiera, pero los dirigentes políticos saben que si dicen algo o callan otra cosa pueden generar este tipo de episodios. Independientemente de cualquier consideración política, esta gente sabe a dónde dirige el discurso y qué pretende que haga la turba. Por ejemplo, linchar a periodistas. El periodista está trabajando, de última te pone un micrófono, vos decís lo que querés, sos responsable de lo que digas. Perdón, el periodismo que hace Ezequiel es muy parecido a lo que hacía CQC hace 20 años. Digo, y a los muchachos de CQC no los iban a cagar a trompada. Digo, hemos retrocedido en estos 20 años, Ezequiel. Claro. Sí, bueno, a ver, Rolo, yo por ahí yo voy con para que la gente que no me conoce sepa,
mi cámara es un teléfono celular y después un micrófono inalámbrico. Y salgo en vivo por las redes sociales, por Facebook, por YouTube. Yo no creo que sea eso lo que molesta, sino que creo que lo que molesta son las preguntas incómodas. Pero no puedo hacer preguntas fáciles, si no sería fácil, valga la redundancia, Rolando. Me han tildado de patotero, de hostigador, Luis Majul, por ir a preguntarle. Yo le pregunté a Luis Majul, fui afuera de la radio, siempre con mucho respeto, pero siempre con mucho respeto, Rolando, que nadie se confunda, que nadie me quiera demonizar con que voy faltando el respeto por la vida, porque siempre he ido con mucho respeto. Bueno, pero pronto, mira, aunque no hayas preguntado con respeto, no le pegaste a nadie, digamos, que yo sepa, no le pegaste a nadie. Entonces, pero que pusieron una perimetral, Rolo. ¿A quién? A ver, Luis Majul me puso una perimetral para que no me acerque a preguntarle. ¿Pero le pegaste? No, jamás lo agredí. Espera, Cachito, que quiero sumar aquí al doctor Juan Pablo Godoy Vélez. Doctor. ¿Cómo estás, Rolo? La verdad que esto es una imagen de... En otra época, por lo menos, todos teníamos que leer en la secundaria El Matadero de Esteban Echeverría. Sí. Mueran los salvajes unitarios y si podían lo mataban. Claro, sí, te acordás que lo que le hacían al pobre muchacho, ¿no? Sí, bueno, los terminaban linchando. Schiffer. No, yo lo que quiero comentar es algo. Usted se acuerda, yo lo vi hasta el hartazgo, la imagen de Delía, que había un hombre que lo seguía, que se llamaba Alejandro Gajan, que lo insultó y Delía le pegó un cachetazo. Yo le Piñón le pegó, más bien. No, bueno, perdón, se terminó haciendo amigo de ese era un chacarero que terminó, bueno. Ahora, Delía fue condenado a 4 días de prisión en suspenso. Y era 1 a 1, eran 2 personas. Acá eran 10 tipos. No es lo mismo, es agravado, porque es en banda, es una especie de linchamiento. No te olvides, Fer, no te olvides de un detalle no menor. Estamos con un decreto de necesidad de urgencia que obliga a las personas a no circular. O sea, hay una pandemia, hay una... Yo lo que espero es que así como se lo hicieron a Delía, y que en este caso, además estaban muchos sin barbijo, y a este muchacho Guasora te vas a tener que hacer el análisis de COVID porque te manotearon 14, 20 tipos a los cachetazos te tuvieron. Me voy a tener que hacer el hisopado. Sí, lo estaba pensando, me voy a tener que hacer el hisopado. Claro, porque ahí no tenés ningún tipo de control. Sí, Leandro Margarián, sí. Perdón, a mí acá se suman un montón de cosas, ¿no? O sea, vos recién dijiste una sociedad que retrocedió en 20 años, coincido, estamos todos mucho más violentos. La sociedad está muy dividida también entre unos y otros y en el medio no hay nada. Y a eso le sumaste una pandemia, una cuarentena donde la población hace 3, 4 meses no trabaja, no gana plata. O sea, a todo eso lo empobreciste aún más en términos económicos. Entonces esto es una olla de presión. O sea, a mí me parece raro que la gente se sorprenda que hubo conflicto, o sea, que hubo agresión, sin identificarlo a él en particular. O sea, lo de ayer fue, digamos, una forma de que la olla de presión libere un poco, pero pero siempre cobran del mismo lado, hermano, porque yo nunca veo, en la marcha de Barrio Norte nunca cobra nadie. Yo no estoy diciendo que está bien que le peguen a alguien, lo que te estoy diciendo es que está todo el mundo muy enojado, y si vos juntas mucha gente en un lugar... Si cuando identifican a uno lo boxean. Lo van a golpear, pero va a pasar sí o sí eso. Ezequiel, ¿te han boxeado muchas veces? A ver, querido, ¿te han boxeado muchas veces? No, yo había vivido algo similar a lo que sucedió en el día de ayer. Bueno, si querés nos juntamos un día y te digo las cosas que te van a pasar. Vos ya estás curtido. Yo tengo manos rotas, atrompadas. ¿Sabés cuál es la diferencia, Rolo? Es que yo, quizás que a diferencia de muchos, yo hago mi laburo y me hago cargo cuando digo desde qué lugar lo hago. Yo siempre digo que milito desde la comunicación, que estoy afiliado al Partido Justicialista muy orgullosamente, y que lo hago desde ese lugar, que no me escondo y que defiendo a Cristina Kirchner, por ejemplo, que me encantan las políticas y que me encantaron las políticas de los últimos 12 años del kirchnerismo, y siempre me hice cargo de eso. Y también hubo muchos colegas que han militado otras cosas, pero que se dicen que son independientes. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que jugar los periodistas con las cartas sobre la mesa. Y yo te digo, muy poquitos son los independientes, Rolando, muy poquitos. Hay que dar un paso atrás, y más allá del punto de militancia que vos tengas, es que hay que volver un punto a la verdad. Si vos sos un periodista que te identificás políticamente, pero aportás cosas que son verdad, y bueno, los que no pensamos como vos no tenemos que rendir, ¿viste? Y del mismo modo, si los otros aportan algo que es verdad,
No, pero además hay que rendirse. digo yo, el asunto es cuando lo que hay son mentiras. Entonces pero, ahí ya es otro partido, es otro juego. La verdad, más allá de lo que piense cada uno, lo que hay que reconocer de muchacho, yo cuando lo vi las primeras veces que vi grabaciones de él, dije, qué loco que está este muchacho, porque se mete, pero va mano a mano, se mete en lugares donde hay como la boca del lobo, y va solo, y encara tipos, es decir, ha encarado a Fantino, Fantino hace artes marciales, se agarra con cualquiera, pero mano a mano y va y le dice, le pregunta lo que se le ocurre y le responden, generalmente le responden. Si quieres venirte acá te bancamos, vení acá que te sacudimos acá. Si quieres venir te sacudimos acá. Que se haga el hisopado primero. Que se haga el hisopado después. Hisopate primero y después te espero afuera. Hisopate y te espero afuera. Dale. Sí, Juan Pablo. Dale, compromiso asumido, Graña. Acá me la rebanco, amigo, pero hisopate. No vas a andar echando ahí, no. Acá hay que separar dos cosas. Que mañana ya urgente, mañana creo que... Con barbijo mano a mano, acá te espero. Por un lado, lo que es... Hay una 3 round, olvidate, dale. Bueno, el doctor Goibel quiere meterse en la pelea. También boxealo a dale. Bueno, mirá que yo me la banco, Está bien, por eso. Hay que separar dos cuestiones. Por un lado, lo que es el derecho a manifestarse. Digo, ya tenemos un precedente con lo que pasó con Juan Acosta, a quien denunciaron en su momento por, en carácter de organizador de una marcha. Pero no la tomaron. No, justamente, esa causa le cayó al fiscal Delgado y, consideró que no había, o que había en existencia de delito y... Justamente lo que plantea, además de que hay una... Y de hecho hoy a la mañana la escuchaba a Sabrina Frederick hablando de que no es postura de este gobierno criminalizar la protesta, ¿sí? A esto más allá, también entran en puja las cuestiones, los derechos constitucionales y la libertad. ¿Qué? ¿Cómo? Si hubieran matado a un periodista, ¿qué hubiera dicho? No, bueno, ¿Pudieron haber matado a un periodista ayer? Sí, podían haber matado a un periodista. Sí, claro, pero eso es otro delito. Eso es un delito mucho más grave. El Estado está para prevenir, para eso está la medida. Y en este caso, en eso te da la derecha. Pero en definitiva estamos hablando de la palabra de la ministra de Seguridad. Porque había doble prevención para hacer. Una que tenía que ver con no juntar gente. Y no hubo policía de la ciudad para decir, muchachos... A los que vienen de la provincia de Buenos Aires en colectivo tratar de ganarse una moneda en la capital, los paran en la General Paz y lo bajan si no tienen permiso para viajar. Y a estos energúmenos que están en auto 0 kilómetros y con ropa importada no hicieron nada. Sí, Ezequiel, sí. ¿Qué decías? Sí, yo coincido con Ferrari. Y hoy lo hablaba en el programa de Víctor Hugo. Hace muy poquito tiempo, en el verano, pasó lo de Baez Sosa... y los rugby, Rolo, donde lo patearon en el piso hasta asesinarlo. Vos sabés que yo ayer en un momento, yo ayer me caí 2 veces, cuando voy corriendo para el kiosco, me caigo 2 veces, y me llenaron de patadas por todo el cuerpo, por la cabeza. Pudo haber sido peor la cosa. No hay que tomarlo con tanta liviandad. Fue un hecho muy... No, es que, a ver, cuando te caes... por eso yo quería separar las dos cuestiones. Cuando te caes en una de esas turbas, sabés cómo empieza, pero no cómo termina. Porque además ahí hay un efecto de realimentación. Que viene otro que no sabe primero por que qué te calza la piña, viene otro de atrás, patea al bulto. Y el último que mató no sabe por qué mató tampoco. Sí, Juan Pablo. Sí. Justamente, lo que quería distinguir era esto. Por un lado, lo que es el derecho a manifestarse, donde... está clara la línea, si se quiere la línea del gobierno, de permitirlo, ¿sí? Y otra cosa es esto que sucedió, porque en definitiva, José Luis, si esto terminaba en algo más grave, perfectamente calificaba como un crimen de odio. Sí. Pero hay delitos. Ahí estamos en un quilombo. El Estado tiene la obligación de cuidarte. Escuchó decir que era un crimen de odio perpetuo. En un crimen de odio puede ser perpetuo. No, pero el Estado tiene que prevenir este tipo de conductas. Si sabe que hay un grupo de energúmenos que son la minoría ilustrada, los rubios de ojos verdes, que son los que, dicen que no hay libertad de expresión. Yo puedo putear al presidente, y de hecho me he referido al presidente en términos muy duros yo personalmente. Pero, acá puedo decir lo que quieras, el que gana se queda y el que pierde se va. Y me parece que lo que estos muchachos... nos asustamos de lo que está haciendo Bolsonaro en Brasil. Cuidado que acá tenemos varios Bolsonaro que pueden llegar a presidente. José Luis, permitime una cosita. Vos sabés que esta gente seguramente es la que critica, porque hay que ponerse de los dos lados. Esta gente, la que lo golpeó a este periodista,
seguramente la que critica después el accionar de el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que se pone la camiseta y va a agarrar y va. Ponelo a Bernie ministro de Seguridad, a ver si esto hubiera pasado. Yo creo que es una postura que también tenemos que tener en cuenta, ¿me entendés? Hay que ponerse los pantalones a veces, ¿me entendés? Pero de última, siempre digo, acá hay gente que sabe, cada vez que dirige una frase, sabe a dónde apunta, y la gente, la gente, la turba, siempre están los idiotas útiles que necesitan. Y en eso te doy la derecha, porque fíjate que hay una diferencia, incluso en la gente de Cambiemos, que los que tienen que administrar distritos, presupuestos, unidades de terapia intensiva, hospitales, son mucho más cautelosos que los que no están administrando nada y dicen, la cuarentena, el COVID. Pero es más fácil ser oposición, Rolo. Sí, pero no, porque fíjate que la oposición, digamos, los que tienen que administrar presupuestos están mucho más cautelosos. Yo lo que digo es esta doble vara que ya aburre. Digo, cuando algunos, si estos muchachos hicieron esto, terminan yendo a tribunales, perdiendo tiempo, quedando como con una cosa en suspenso, una posible prisión en suspenso, la gente va a pensar un poco más, porque parece van a decir que son perseguidos. Pero déjeme una cosa, acá si a uno allanan a un periodista, de pronto le allanan las oficinas o lo que sea, salen algunas organizaciones a pedir. A mí no me dieron pelota. A usted le allanaron y no pasó nada. Usted no existe, Graña. Usted no merece. Sí, después una semana después ADEPA sacó un comunicado. Pero ¿qué pasa? Acá según quien sea, el lastimado, es una cosa loca. Bueno, Ezequiel, gracias por el contacto. Te mando un abrazo y ya sabes, hacete el hisopado y te esperamos acá. Total, somos 8. La próxima. Yo la próxima voy a buscarte y hacemos un mano a mano. Dale, gracias. Y ahora quiero detenerme en otra historia de estas que ahora se van conociendo. ¿Se acuerdan de don Hermes Juárez? Hermes Juárez era un caso, un sindicalista con una cooperativa que manejaba porque esto es lo que se dijo en su momento, el puerto de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. Es el principal puerto por donde salen buena parte de los granos que exporta la Argentina. En un momento dado, en un juzgado, el juzgado de Zárate Campana, el juzgado federal, le abren una causa por narcotráfico a Hermes Juárez. Entonces todos dijimos, carajo, claro, tenía todo el physique du rol, un sindicalista con una casa grande en un puerto, todos pensamos, es un narco. La causa contra Hermes Juárez decía narcotráfico. Después lo detuvieron, operativo espectacular, otro sindicalista preso. Después la causa se fue diluyendo. La causa no fue por narcotráfico, no encontraron nada para acusarlo de narcotráfico, mandaron la causa a la justicia ordinaria, ya no lo acusaron de narcotráfico sino de estafa, después lo terminaron soltando a Hermes Juárez, y ahora lo que se sabe es que, como parte de las maniobras de la AFI, a don Hermes Juárez lo terminaron acusando de narcotráfico. ¿Por qué? Por un informe de la AFI. ¿Por qué te detuvieron? Bueno, pero eso fue un invento de los que me denunciaron en su momento. Ya la pasé pasé bastante mal yo. Porque no solamente pasé mal yo, sino mi familia, todo. Porque es una injusticia lo que tienen conmigo. Fue detenido un dirigente sindical de los realmente importantes. Atención con este hombre, Hermes Juárez, el señor de los puertos. Fue indagado por el juez González Charbay de Campana y el juez determinó que vaya preso a la cárcel de Ezeiza. Tu causa arrancó siendo una acusación de narcotráfico por un informe que había hecho AFI, y después terminó en una causa por cualquier otra cosa. No hay ninguna duda que fue así, no hay ninguna duda. Ese tema del AFI a mí me perjudicó totalmente, porque es una causa inventada, pero inventada realmente seria, porque me trataron de arruinar. La verdad que lo que querían quedarse era con el puerto. Un hombre que ha construido poder e imperio alrededor de los trabajadores y de los empresarios portuarios de todo el cordón industrial y el sur de la provincia de Santa Fe a lo largo de 50 años. ¿Qué era lo que estaba en juego para vos? En juego estaba la cooperativa, porque se la quería llevar puesta a la cooperativa. Y esto me llevó no solamente... Yo ya sabía que me iba a pasar esto, porque ya me habían avisado a mí, te va a pasar esto, van a ir por vos. Y así fue. ¿Quién te había avisado, o mejor dicho, qué te habían dicho? Sí, me habían dicho que venían por mí. ¿Y no le creíste?
Pero aparte que yo voy a querer, yo soy un tipo totalmente transparente, que a mí no me van a encontrar absolutamente nada. O eso no creí, pero vinieron por mí. O sea, explicarle a la gente qué es el puerto de San Lorenzo, por qué era importante o qué era lo que codiciaban de vos. Y lo que codiciaba de Hermes Juárez es la conducción que tiene a través de la cooperativa durante 50 años. Y realmente es un puerto muy importante que tenemos nosotros. Y que hemos hecho grandes inversiones en el puerto. Desde 120 máquinas Volvo, que son los que le hacemos los trabajos a las terminales, y ganan mucha plata con nosotros, con la cooperativa. Y después la compra de remolcadores, las compras. Estamos queriendo hacer, que quien te habla, está queriendo hacer un puerto del primer mundo. No está mal que te hayan agarrado una causa, pero vamos a entrar a la discusión política. ¿Por qué vos sos sindicalista y empresario a la vez? Porque eso está permitido. Lo que pasa es que en algún momento yo fui, el 17 de abril de 1969, me dijeron presidente de la cooperativa. Y a su vez, los estibadores comían pescado todos los días, no conocían la carne. O sea, nadie puede dudar de tu capacidad. Lo que estamos discutiendo es si se puede. Sí, se puede, sin ningún tipo de problema, porque no solamente está el secretario general, presidente de la cooperativa, sino los mismos integrantes, o mayoría, o integrantes de la cooperativa son integrantes del sindicato. De esta manera vos los contenés unidos y no hay ninguna discusión, ninguna pelea, porque tenemos que trabajar por este país. Ahora seguimos con el puerto, pero viste cómo es la cosa, cuando te allanan te muestran la casa, y cuando mostraron tu casa todos decían cómo es posible que un sindicalista tenga esta casa. Pero yo no solamente he vivido del puerto, yo he vivido de mi propia inteligencia que me permitió tener campo y tener hacienda. Y yo no lo niego porque está todo declarado. Y cuando vendo Hacienda también está declarado, porque están todos con cheques, todo bien transparente. No me estuvieron investigándome. Me investigaron todo, absolutamente todo. Pero no encontraron absolutamente nada porque soy una persona transparente. ¿Y por qué te buscaban por narcotráfico? Pero porque me inventaron la causa. Me inventaron toda la causa. Esto fue un invento. Que hoy prácticamente se está cayendo todo y se va a caer todo. Y no hay que me venda como transparente. Soy transparente. Yo no me quedo con los dineros de los trabajadores. Pero podría hacer si querés, porque la verdad es que yo he dormido sobre un colchón de plata que tiene la cooperativa. Y sin embargo no me quedé con 5 centavos de los trabajadores. El día de hoy estamos firmando un decreto de necesidad de urgencia que dispone la intervención del Grupo Vicentín. ¿Qué opinas de lo de Vicentín, vos que sos ahí un viejo lobo de la zona? Y estas cosas le pueden pasar. Yo sinceramente no podía creer lo que pasó, pero bueno, son cosas que pasan. Se ha administrado mal. Está bien, pero vos conocés del mercado de cereales, los exportadores. ¿Es posible que semejante empresa quiebre? No sé qué pasó, cómo se administraron, cómo se manejaron, a lo mejor mal gastaron los dineros. Porque hay que tener cuidado acá, es porque acá hay un montón de trabajadores y un montón de familias que van a quedar enganchados en el pincel. Entonces estas cosas tenemos que cuidarlas. ¿Vos fuiste uno más de los sindicalistas a los que el macrismo quiso sacar del camino? Pero claro que sí, porque yo era el presidente de la cooperativa. Y entonces a sacarme del medio a mí, a Hermes Juárez, prácticamente se quedaban con el puerto. Esto fue lo que hicieron aquí. ¿Qué querían? ¿Privatizarlo? ¿Qué querían? Se querían adueñar del puerto, ¿Cómo lo querían hacer? Y con la lapicera, porque yo manejaba la lapicera. Porque estas cosas no tienen. Pero vos te iba a ver Dietrich, el ministro de Transporte de Macri, se sacaban la foto y... No. A Dietrich yo lo atendí en un momento, pero no era mi amigo, era mi enemigo, porque siempre lo fue. Porque a mí me llevaron a Buenos Aires a la oficina y me pegaron una apretada regular para que yo cediera los lugares a las empresas de ellos y no quise. Espera. ¿Cómo es una apretada? ¿Qué te dicen? Me apreta o la cooperativa pasa a ser nuestra o va a tener problemas. Ah, ¿te lo dijeron así nomás? Directamente así. ¿Quién? ¿Dietrich? Claro. Me llevaron a la oficina de Buenos Aires y me dijeron esto. Y yo no salí un paso. Contame esa reunión, esas reuniones con Dietrich. ¿Qué te decían puntualmente? ¿Qué te ofrecían? ¿O qué te...? Y me ofrecían un montón de cosas.
me ofrecían hasta asociarme, a hacer, pero que yo tenía que dejar la cooperativa. Y yo dije que no. Sí, dejar la cooperativa era para que la opere un privado. Claro. Esto es lo que se veía que estaba preparando. Y yo me di cuenta enseguida. ¿Qué dijiste? Que no y un año después estabas preso. Y yo sabía que iba a pasar, porque también me avisaron. Me avisaron del gobierno, gente que tengo amiga, que no son del color político nuestro, pero son amigos de toda la vida. Y me avisaron que iba a venir por mí. Y bueno, yo no estaba preparado, ¿verdad? Cualquier cosa que pase en Santa Fe, yo le pregunto a mi amigo Rodrigo Villarreal, que es el conductor del programa Ciudadanos y quien tengo conectado en este momento. ¿Qué se jugaba detrás de la detención de Hermes Juárez? Rodrigo, ¿cómo te va? Hola Rolo, querido, ¿cómo estás? Se jugaba la hidrovía, lo hemos dicho el 1 de febrero en GPS, nos adelantamos a varios hechos, digamos, judiciales, decíamos que la FER, Banco Nación, Vicentín, resguardaba algo atrás que era un estadio superior, es la hidrovía. Que se licita el año que viene. Casualidad. Que se licita el año que viene y que es un negocio multimillonario en dólares. Estamos hablando de cientos de millones de dólares por año que se recaudan en los peajes únicamente. Estamos hablando de lo que hoy es la actual concesión. Pero que el gobierno de Macri quería limpiar a Hermes Juárez para hacer tener más limpia la hidrovía. ¿Qué es lo que querían hacer? Bueno, si vos tenés el poder de los puertos del sur de la provincia de Santa Fe, arrancás directamente con el comienzo de la hidrovía. No es casualidad que en septiembre del 2016 lo detienen a Caballo Suárez, otro jugador importante, digamos, que era el mercado marítimo, y era el mercado fluvial, que conectaba directamente con el mercado marítimo. O sea, Hermes Juárez era una persona que le tenía un hambre bárbaro, Dietrich, sobre todo, con el grupo Vicentín. O sea, detrás de lo que bien lo decía justamente en el reporte y en la entrevista que le hacías, Hermes Juárez, lo que buscaban no solamente era el negocio de la cooperativa. Hermes Juárez se queda cortito en eso. ¿Qué tiene que ver el puerto de San Lorenzo con Vicentín? Bueno, el puerto de San Lorenzo con Vicentín, el puerto de San Martín, digamos, con Vicentín es casi todo, es el poder real, no es casualidad que llegue Alberto Paduan a ser presidente de la Bolsa de Comercio. Imagínate una persona del norte que llegue a ser presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, una cosa inaudita. Rodrigo, vamos a hacer una cosa, a ver si te conseguís un permiso y me venís a contar eso acá, viejo. Porque te mando un abrazo, gracias. Estamos en eso. Un abrazo enorme, Rolando. A ver si te venís, viejo. A ver, Marcarían, ¿me explica cómo es que se viene la moratoria? ¿Vamos a pagar? Moratoria para todos. Y todas. Todes. Y todes. Primero, te iba a dar un poquito de contexto. ¿Por qué hay moratoria? Acá, esto. Fíjate cómo fue creciendo la recaudación versus la inflación de diciembre a hoy. En diciembre te crecía al 60% y la inflación 53,8%. A partir de enero el crecimiento fue siempre negativo. Entonces, de la misma forma que la gente quiere que su sueldo le gane a la inflación, el gobierno necesita que la recaudación le gane a la inflación. Y si están perdiendo, ¿por qué van a dar moratoria? Porque necesitan caja. Necesitan caja. Hoy no están cobrando nada. Claro. Entonces, hacer una moratoria para que te paguen algo. Está bien, pero en la práctica yo tengo otra teoría más conspirativa y digo, esto es una especie de blanqueo frente a la rebelión fiscal que hay. Bueno, que se viene un blanqueo también, se está rumoreando eso. Te digo, blanqueo y moratoria es para que la gente vuelva a pagar impuestos porque ya dejaron, hay casi una especie de rebelión fiscal de facto. Es así, pero hay rebelión, no es que hay rebelión fiscal, no hay facturación. Bueno, pero incluso lo que tienen dice, mira, no te garpo por la duda. En este contexto conviene no pagar porque después te dan una moratoria y sacaste lo pagas en 150 millones de cuotas. Sí, pero ahora hay que sacar a alguien de abajo del pozo, ¿viste? Porque si no... Entonces, mira, acá tenés, o sea, te abarca todas las deudas vencidas hasta el 30 de junio, o sea, todo lo que estás endeudado hasta hace una semana. Es también para monotributistas y para pequeños comercios. Para todo el mundo prácticamente. La tarjeta no. Tarjeta no, esa no tiene moratoria. Esa es la que quería la gente. Fíjate, se consolidan todos los planes anteriores en este único sol. O sea, todos los planes anteriores van a uno nuevo. Claro, en este moratoria para todos. Esto suma, o sea, las deudas hasta hoy son 281.700, si sumás los planes existentes son 500.000 millones de pesos
te traigo un dato, la recaudación de mayo fue 328.000 millones, o sea, esto es más o menos, o sea, hay deudas por más o menos un mes y medio de recaudación. A ver, ¿y esto? ¿Quiénes pueden entrar? Hasta el 31 de octubre. Al 31 de octubre te puedes anotar, la primera cuota en noviembre es una tasa de interés del 2% hasta, ahí tenés, 96 a 120 cuotas, en general. Claro, está bien, son 10 años. Es un montón de tiempo, por eso ya es un buen programa. Pero bueno, ahí tenés una pequeña trampita, pero volví a la anterior. Tasa del 2% fija, pero a partir de enero variable. Sí. Cobraba el 3 la FIFA. Bueno, pero a partir de enero variable. Entonces ahí ya no sabes. Cuidado. Muchachos, nosotros vamos, se agradece, muchas gracias por haber venido, doctor Hernán, gracias por venir. De decir que nos sumamos al corralón. ¿Se acuerdan donde No decíamos? podemos ir al corralón, dejá de joder, no podemos ir más al corralón. Mandemos un abrazo ahí a la gente del corralón. Nosotros nos vemos el domingo en GPS. Chao.